Muy buenos días, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, seguidores del Cristo, del Dios viviente. Un saludo para todos ustedes, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la mañana de hoy es un gusto poder estar con todos ustedes a través de la red social de Facebook, a través de nuestro Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador Sin Frontera por las Almas. Así que bienvenidos una vez más a este hermoso día domingo 6 de abril del 2025. En la mañana de hoy estaremos llevando a todos ustedes un hermoso tema que está en el Nuevo Testamento y que pocas veces en mi trayectoria como cristiano, pocas veces lo oí predicar, pero en la mañana de hoy quiero hablar de este tema. Ya en una oportunidad lo hice, pero fue en una de mis prédicas que no tengo por las razones de que me hackearon la página y todo aquel tema. Pero hoy voy a dar, con la ayuda del Espíritu Santo, este estudio o esta enseñanza que es muy hermosa y muy bonita, y por supuesto que va a ser de mucha bendición para muchas personas que hasta el sol de hoy todavía están como que en dos aguas. O sea, no saben realmente hacia dónde van, qué están haciendo con su vida espiritual, y que en muchas ocasiones se sienten confundidos. Bueno, en la mañana de hoy también quiero enviar un hermoso saludo a mi amada familia allá en la República Bolivariana de Venezuela, a mis padres, a mi madre, a mis hermanos y a todos aquellos que de alguna u otra manera son mi familia de sangre, y también familias en la fe, que por supuesto son mucho más, ¿no? Entonces para mí es un gusto estar en esta mañana, como lo dije anteriormente, del día de hoy, porque el domingo pasado no salí al aire por razones personales. Había que hacer unas diligencias y bueno, no pude estar. Pero hoy estamos acá. Y creo que dije en una oportunidad que los fines de mes, el último domingo del mes o el primer domingo del mes, iba a ser un poco complicado para salir al aire porque estaba en otras cosas personales. Así que hoy estamos acá. Le damos gracias a nuestro buen Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre que caminó con nosotros. Y bueno, es más que suficiente para tener fuerza, para tener de eso que el Señor nos enseñó, que es el amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes. Tengo un tema por allí que lo voy a hablar, lo voy a predicar, Dios mediante, el domingo que viene. Es un tema que habla de los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Es un tema bastante polémico porque de alguna u otra manera en muchas latitudes del mundo estamos viendo eso, y es muy lamentable. Es muy lamentable, y el Señor Jesucristo nos lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en la casa de mi Padre. Bueno, pero vamos a iniciar en esta mañana
con este tema que lo he titulado El Dios no conocido. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a conseguir con esta palabra en el capítulo 17, que trata prácticamente de los viajes que el apóstol Pablo dio en esas regiones. Y vamos a ver desde el verso, vamos a ver por acá, verso capítulo 17, 23 y 18, 11. 17, 23. Ahí está la palabra y el título del mensaje de esta mañana. Vamos a leerlo desde el verso 22. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, Areópago significa algo como un estadio. Era como un lugar de reunión donde se llevaban a cabo actividades deportivas o de cualquier tipo, y en ese entonces se le llamaba Areópago. Entonces Pablo, estando allí en el Areópago, dijo lo siguiente: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, la gente eran religiosos, los atenienses. Y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Y qué decía esa inscripción? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, es decir, al que ustedes adoran. Pues, le dice Pablo, sin conocerle, es a quien yo anuncio. Esto es algo muy impactante, hermanos. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de prácticamente una transferencia o una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es decir, el apóstol Pablo está allí con los atenienses y él les dice que ha pasado por sus santuarios. Es decir, santuarios son templos donde se congregaban personas, o lugares donde se congregaban personas, no específicamente un templo hecho de bloques y de cabillas y concreto y estas cosas, sino lugares donde se reunían los atenienses. Y dice que halló también un altar, o sea, un lugar en el cual estaba escrito al Dios no conocido. Ellos no conocían a ese Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué Dios no era conocido en ese entonces? Todos los dioses eran conocidos en ese entonces, porque el Dios de Israel era un Dios súper conocido. Los demás dioses que existían, como Baal, Milcón, Dagón, Acera, y esta diosa que había en Diana, que también estaba en esta zona donde estaba Pablo ahora, en Atenas, eran dioses conocidos por todos. Los dioses griegos, los dioses
eh, romanos, todos los dioses eran conocidos. Y en este pueblo, en esta ciudad, en Atenas, lo dice Pablo que tenía entendido que ellos eran muy religiosos. Es decir, religioso significa un pueblo que adora a dioses. Es decir, que le rinde culto a dioses, porque existían dioses en aquel entonces de muchas categorías y muchos tipos. Por lo tanto, en cada ciudad, en cada rincón de esos lugares donde había personas, había culto de adoración a cualquier dios, porque existían los dioses. No es una cuestión como nos los narra muchas veces el Antiguo Testamento, que nos dice, no, que los dioses eran de barro, de palo, de madera, que eran dioses de yeso. No. Esas eran imágenes de los que existieron. Es decir, es como hoy en día algunas religiones toman la imagen de Cristo y la hacen de yeso y la adoran. ¿Me entiende? Así sucedía en aquel entonces. Eran personas, eran ídolos que habían existido en esas regiones y que la gente los conocía y los adoraba aún después que ya no estaban, aún después que ya habían muerto, aún después que ya habían desaparecido, pero ellos los seguían adorando porque habían tenido algún beneficio, algo que les había sido favorable a estos pueblos. Por esas razones existían estas inscripciones en estos santuarios donde Pablo estaba recorriendo, y se ha conseguido con esta inscripción en un altar que decía: al Dios no conocido. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo le sorprende porque él dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Era el Dios que Pablo anunciaba. Ahora, ¿cuál era el Dios que Pablo anunciaba? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre en los saludos, Pablo decía: hermanos, reciban la bendición del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hablaba del Padre y del Hijo cuando se iba a dirigir a una cantidad de personas o qué sé yo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, sigamos con el verso 24. El verso 24 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos o por manos humanas. Pablo le está dejando claro y les está diciendo: miren, el Dios todopoderoso, es decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre o por manos humanas. No habita allí. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del dueño de esta galaxia, que dice la Biblia que fue hecha por Él y para Él. Nosotros acá, en este planeta, en todos los planetas que abarcan esta galaxia, con todo su sistema solar, pertenecen a Cristo, según las Escrituras, según lo que dicen las Escrituras.
Alabado sea su gloria para siempre. Entonces, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El apóstol Pablo está hablando del Dios verdadero, el Padre de Jesús, el mismo Jesús hecho hombre, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Está hablando del Señor, del grande, del todopoderoso. No está hablando, vuelvo y repito, de los dioses de Israel, no está hablando de los dioses babilónicos, no está hablando de los dioses de Filistea, no. Está hablando del Dios verdadero. Está hablando del Padre de Jesús, que siempre Pablo incluía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jamás el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios de Israel, nunca. Porque no es el Padre de Jesús, ni es el mismo Jesús. Alabado sea la gloria del Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice claramente en el San Juan, en el Evangelio según San Juan 17:3, es como que si Él les dice, mire, ¿quieren saber cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, le dice Él al Señor, al Padre, en oración, ¿no? Él le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Más claro no lo puede decir, hermano. Entonces, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. No necesita nada. Así que cuando usted le venga y le diga, no, que tienes que diezmar para el Señor, para Dios. No caiga en eso, hermano. Mire, yo no le exijo diezmos, ni primicias, ni ofrendas a nadie. Claro, porque la gente dirá, bueno, pero es que el hermano no está en una iglesia. No, es que a eso vamos. Aquí lo está diciendo Pablo. Aquí lo está diciendo Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, ¿qué templo es el que no se hace con manos humanas? Con manos humanas, o sea, de hacer por acá esto, de hacer por acá lo otro. Este templo. En ese templo, donde no lo hicieron manos humanas, habita el Señor. A todo aquel que lo recibe y le cree. Porque también dice la palabra, el que cree en el Señor, crea que le hay. Es decir, usted dice, valga la redundancia, se preguntará, pero ¿por qué dice que el que cree, crea que le hay? Es porque hay gente que cree, pero no cree que está allí, que existe. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dice el apóstol Pablo, ni es honrado por manos de hombre, porque como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas.
El Señor no necesita nada de nosotros. Nada, nada. Absolutamente. Él es el que da. El Señor no necesita dinero, porque Él es el que lo da. Él es el que lo provee. Él es el que hace maravillas. Yo no le puedo decir a una persona, oye, dame dinero para el Señor. Eso no está bien. Yo siempre he dicho, el que quiera dar, que dé conforme lo dice el Señor Jesucristo. Que dé conforme a su corazón, voluntariamente. ¿Por qué? Porque ese modo de dar es el que da alegría. Es el que da sin tristeza. ¿Por qué? Porque está dando según su justicia. Ahora, cuando es algo impuesto, cuando algo se impone, que tiene que ser esto, tiene que ser esta cantidad, ya incomoda. ¿Por qué? Porque no es voluntaria. No sale la ofrenda voluntaria, sino que es forzado a dar lo que muchas veces usted ya tiene presupuestado para algunas cosas. En estos días preguntaba una persona, hermano, soy cristiana, una mujer, tengo a mi hija hospitalizada y tengo los diezmos para llevarlos al templo, para llevárselos al siervo de Dios que está en el templo, dice ella. Pero necesito ese dinero para cubrir unos gastos de mi hija. ¿Qué debo hacer? Fíjense a lo que lleva la religión a la gente. La religión se sitúa por encima de tus propios hijos, de tu propia familia, de tus seres amados, de todo el mundo. Tú puedes estar en un lugar donde tienes cierto tiempo que no ves a tu madre, a tus hermanos, y llegas a ese lugar donde están ellos, y los religiosos quieren que de una vez te vayas al templo. Tienes que irte al templo, porque allí está el Señor. Tienes que irle a dar gracias a Dios que estás aquí. Pero si estoy aquí con mi familia, con mis hermanos, con mis padres, ¿cómo es que los voy a dejar y me voy a ir al templo si ellos están contentos conmigo, yo estoy contento con ellos? ¿Y cómo es que los voy a cortar esa alegría, esa felicidad para entonces irme a un templo? Si Dios está allí en ese momento, el Señor está allí, en ese momento, en ese encuentro, el Señor está allí. ¿Para dónde voy a ir? Si lo único que voy a causar es cortar la felicidad, esa alegría, esa misericordia, ese amor que el Señor proporcionaba a todos aquellos que sanaba cuando Él les hacía un milagro. Jamás en la vida escuché al Señor diciéndole a alguien que Él sanó: ahora que estás sano, tienes que ir al templo todos los días de tu vida. Jamás. No lo escuché nunca. No sé si estará, quizás estoy equivocado, pero yo no lo oí.
ni lo he leído tampoco. Ahora, ¿qué sí les decía el Señor? Bueno, no, Señor, que yo quiero seguirte, le decía a la gente, aquellos que Él les hacía el milagro. Señor, yo quiero seguirte, quiero ir contigo, quiero caminar contigo. Y el Señor les decía, no te preocupes, ve a tu casa y cuéntales lo que el Padre ha hecho contigo, o lo que yo hice contigo, o no le digas a nadie lo que yo hice contigo. Cosas así. Pero jamás le dijo, no, tienes que ir todos los días de tu vida a un templo, porque yo te sané. ¿Pero dónde lo sanó? Lo sanó en un camino, lo sanó en un lugar, en una travesía que iba por allí, lo sanó. Entonces, ¿para qué lo va a enviar a un templo? Yo no estoy diciendo ni quiero caer en eso de que la gente piense, no, que el hermano, yo estoy predicando lo que está en la palabra y lo que Cristo nos enseñó. No estoy diciendo cosas que no son verdad. Estoy hablando de lo que está en el Nuevo Testamento. Ah, no, que nunca faltará alguien religioso, pero es que el Señor lo estableció desde el principio. Bueno, pero ese es allá. Eso fue por allá. Ese gobierno se acabó. Ese modo, ese modelo se acabó. Ya no está. Ya no existe. Eso hay que entenderlo. Ya no existe. Estamos en otra era, en otro tiempo. Fue algo extraordinario lo que el Señor Jesucristo hizo, el Dios viviente. Tener que volverse uno de nosotros, que hablara como nosotros, que lo entendiéramos para poder sacarnos de la esclavitud, de la religiosidad en que estábamos metidos. Si no, ¿para qué vino entonces? La gente dice, no, que el Señor vino a salvar a los pecadores. Por un lado, religiosamente podríamos decir que es verdad, porque el Señor salva al pecador. Pero el Señor no salva solamente al pecador, sino también al que está perdido. Él dice, yo vine a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice yo vine a buscar a los pecadores. Yo vine a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Está hablando de gente perdida. ¿Perdida en qué? En la maldad. En que perdieron el amor. En que perdieron toda sensibilidad humana. En que perdieron ese afecto hacia el prójimo, hacia sus semejantes. Eso lo ha causado un enemigo que trabaja día y noche, que mueve, que expande y que ensancha sus estacas para cubrir cada día más mentes, captar más personas y volverlas enemigas de su propia raza, que somos nosotros los humanos. Entonces, cuando nosotros analizamos esto desde un punto de vista profundo, decimos definitivamente esta gente no está bien. No está bien de la cabeza. Porque nadie puede decir, no, es que eso del amor o eso de querer a los otros, eso es una moda, eso ya pasó. Eso es lo que te quieren hacer creer a ti.
para que tú te deshumanices. Y cuando tú te deshumanizas, entonces quedas atrapado en un sistema que te convierte en enemigo de tus propios, como dije ahorita, de tu propia raza. Y terminas deseándole mal, terminas causando heridas, terminas matando y terminas haciendo desastre contra tu propia raza, contra tu propio género humano. Esas son las consecuencias de la gente que se cambia y se deja minar, se deja prácticamente claustrar con la religiosidad. La religiosidad no tiene contemplaciones con nadie, porque la religiosidad hace lo más oscuro y lo tapa porque según eso es lo que Dios quiere. No, Señor, eso no es lo que Dios quiere. La religiosidad lleva al ser humano a una conformidad extremista. Donde lo bueno se hace malo y lo malo se hace bueno. Porque mucha gente dice, no, pero que si el mismo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que porque eran pecadores y tal, y no sé qué. No era que eran pecadores o hayan sido lo que hayan sido, era que no estaban de acuerdo con ese sistema que Jehová imponía. Así de sencillo. No estaban de acuerdo. Porque lo demás, si siendo un Dios todopoderoso, según como lo dicen el Dios de Israel, que lo colocan en un siquial como el Dios altísimo, el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, no le hubiese costado nada cambiarle la mentalidad a esa gente de una manera que se transformaran y punto. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque él no tenía esos atributos. Esos atributos de hacer bien, de tener esa empatía con los demás, fueran como fuesen, creyeran en él o no, eso no estaba con él. Eso no estaba con él. Si nosotros vemos la vida del Señor Jesucristo, jamás obligó a nadie. Él sencillamente le decía, ven y sígueme. Pero no le dijo, si tú no me sigues, ya sabes lo que te va a pasar. Jamás lo dijo. El Señor le pudo decir, en un consejo, Él dice, ¿quién es aquel padre que si su hijo le pide un bocado de carne, le dará una serpiente? ¿O qué hijo es aquel o qué padre es aquel que el hijo le pide un pan y el padre le dará una piedra en vez del pan? Usted dirá, bueno, pero el Señor Jesucristo tenía unas cosas como que, ¿de dónde las sacaba? ¿De dónde tenía el Señor esas cosas para decirlas y que tenían un peso tan tremendo? Pues porque el Señor fue, antes del principio ya el Señor existía. El Señor supo todo lo que sucedió con el pueblo de Israel o el pueblo jacobita. El Señor lo sabía. No, que el Señor
Pero ¿cómo lo vas a ver si el Señor nació no sé cuántos años después, como 1400 años desde Abraham hasta por allí, hasta el Nuevo Testamento? Pero es que eso no tiene nada que ver. El Señor existía antes de que el mundo fuese hecho ya. Pues Él mismo lo hizo. Entonces, la gente dice, ¿de dónde sacaba el Señor estas cosas? Por ejemplo, cuando Él dice, ¿quién es aquel padre que un hijo le pide pan y le da piedras, o le pide un bocado y le da una serpiente? El Señor no lo estaba diciendo por sencillamente decirlo. Él lo estaba diciendo por lo que Él había visto que había sucedido. En este caso, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, vamos a buscar por acá, a ver si consigo una cita. Gloria a Dios. Aleluya. En Números 2:8, perdón. En Números 2:8 dice la Biblia: Jehová le dijo a Moisés que hiciera una serpiente ardiente y la pusiera en estacas. Esto fue el resultado de lo que había acontecido un poquito antes, donde el pueblo estaba hambriado, estaba moribundo, de sed, de hambre, de todo. Y le clamaron a Jehová que les enviara comida. ¿Y sabe qué les envió? Serpientes ardiendo, que los mordían y morían inmediatamente. Entonces, para después calmar aquella furia de esas serpientes, que prácticamente mataron no se sabe cuántas cantidades de personas. Entonces le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una estaca, y todo el que fuera mordido por la serpiente fuera donde estaba esa estaca y sería sanado. ¿Está entendiendo? Sería sanado con presentarse delante de esa serpiente de bronce. ¿Y por qué, según lo que se dice de el Dios Jehová, sencillamente no podía enviar un espíritu de sanidad para esa gente y punto, sin necesidad de estar haciendo ídolos? Porque ese símbolo de la estaca o de la serpiente en una estaca se volvió un ícono mundial en la medicina. Eso es todo lo que tiene que ver con medicina, lleva ese símbolo. Una serpiente enrollada en una estaca. Medicina. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces, volviendo al tema central, el Dios no conocido. Este Dios no era conocido y es el que Jesús presenta también en una discusión que se da con los escribas y fariseos y los administradores del tiempo en aquel entonces. Y eso está creo que es en el capítulo 8:39 empieza
por allí la cosa. Vamos a leerlo porque aquí hay algo muy importante que revelar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. 8:30 Vamos a leerlo desde el 8:35, 8:36 en adelante. Bien. Dice así la palabra. Estamos en San Juan 8:36. Dice así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo, es decir, el enviado. Si el enviado te liberta, entonces serás verdaderamente libre. Aquí hay algo muy interesante que es la palabra verdaderamente. Verdaderamente es algo que significa algo extraordinario, pleno, que es real, que es imposible que sea disuelto, que es imposible que sea manipulado o que sea cambiado. Verdaderamente libre. Entonces, cuando se habla de esta palabra acá, verdaderamente, es porque también existen las palabras que no son verdaderas. Es decir, si nosotros hablamos de lo que ofrecía el Antiguo Testamento, estamos hablando de algo que no era verdadero, porque no tenía la esencia del verdadero Dios tampoco. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos la verdadera identidad y tenemos al verdadero libertador del ser humano, que tiene como nombre Jesucristo según la Biblia, pero en su nombre original se llama Yahshua o Yahshua, el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Entonces, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo en aquel encuentro que tuvo con estos señores del templo y donde hubo un intercambio de palabras bastante fuerte. El Señor les da como la alternativa a ellos y les dice: mire, ustedes aunque estén allí en ese templo, aunque tengan dinero, aunque sean de la alta alcurnia, aunque sean, quizás podríamos llamarlos los oligarcas de aquel tiempo, o pudiéramos llamarlos los corruptos de aquel tiempo, el Señor les estaba diciendo: así que si el Hijo del Hombre os libertare, o sea, os quiere decir, si los libertare a ustedes, los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué les quería decir al Señor? Que no estaban libres todavía, estaban atados a la esclavitud del pacto antiguo. Y esto les chocaba fuertemente a ellos, porque el Señor les está diciendo algo que era real. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les continúa diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Es decir, o sea, ustedes dicen que son hijos de Abraham, que son
unas personas de bien, supuestamente, que tienen su Dios, pero quieren matarme. Es decir, ¿dónde está el amor que ustedes profesan? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está el lado positivo de las cosas que ustedes tienen? Porque yo no veo nada acá. Es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. El Señor les dice que el Señor los reconoce y Él les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, caramba, ustedes dicen que son muy buenos, que son descendientes de Abraham, pero lo que quieren es matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es decir, como no lo entendía, lo querían matar, sencillamente, o porque no querían entenderlo. Bendito sea la gloria de Jesucristo. El Señor no les está negando su descendencia. Pero, a ver, les dice el Señor Jesucristo, les dice: muéstrenme un poquito del amor, de la bondad, de las cosas buenas y bonitas que según entonces ustedes deberían tener. Porque yo les estoy hablando y ustedes no quieren entender. Al contrario, más bien quieren matarme, mandarme a liquidar. ¿Y saben lo que les dice el Señor acá? Les dice: yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. No les está diciendo de nuestro Padre. Porque créame que si el Señor Jesucristo era una persona, bueno, el mismo Dios, pues, más sabiduría que Él no pudo haber tenido nadie. Y si el Señor fuese sido como lo quieren hacer creer, que era el Hijo de Jehová, el Hijo de Yahvé, estoy seguro que el Señor le hubiera dicho, por lo menos acá hubiese dicho: yo hablo lo que he visto acerca de nuestro Padre, ¿verdad? Porque está hablando del Padre de ellos y está hablando del Padre de Él. O sea, prácticamente hermanos. Pero el asunto no era así. Él les dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Es decir, el mío es uno y el de ustedes es otro. Así que aquí no vayan a pensar que el mismo Padre de ustedes es el mío o que el mío es el mismo de ustedes, porque ustedes tienen uno diferente. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, les dice. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, ustedes hacen lo que han oído acerca de su Padre, pero yo hablo lo que he visto acerca del mío. Bendito y glorificado es el nombre de Jesucristo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Así les dijo el Señor. No eran hijos de Abraham tampoco, según lo que el Señor les está diciendo. Pero ahora procuráis matarme. O sea, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora, o sea, ahora que estoy frente a ustedes, ustedes quieren es matarme a mí. Entonces, ¿dónde están las obras de Abraham? Que era pacificador, que también le tocó su momento, porque Abraham era un guerrero. Pero Jesús les está hablando acá a los escribas y los fariseos, a los administradores del templo,
lo que realmente era él y su padre, y ellos y su padre. Y les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. O sea, ustedes tienen la cabeza llena de mentiras, de falsedades, y yo que vengo a decirles la verdad, ustedes quieren matarme. Bendito el nombre del Señor. Porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, el Señor les está diciendo, mire, ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, del Padre. No hizo esto Abraham, o sea, Abraham no lo hizo, pero Jesús sí. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les dice Jesús. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, querían provocar al Señor. Esto fue una palabra de provocación que hicieron al Señor. Ellos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. El Dios de ellos, el Dios del Antiguo Testamento. Ahí estaban. Esto era un problema que estaba ocurriendo en plena transición. El pacto antiguo estaba muriendo. Y Jesús estaba en medio porque Jesús era el protagonista de eliminar el pacto antiguo y crear un pacto nuevo con mejores promesas. Estaba moribundo el pacto y los que estaban dentro del pacto se negaban a aceptarlo. No querían aceptarlo. Querían cualquier cosa menos que desapareciera su pacto. Y entonces, lo que ellos no pensaron era que el mismo Señor que estaba en ese tiempo en la ley, estaba cumpliendo la ley. ¿Para qué? Porque ellos iban a arremeter con más fuerza contra el Señor. Y precisamente el Señor estaba cumpliendo la ley. Por eso Él dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Es porque Él sabía lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Una vez que el Señor fuese muerto o asesinado por ellos, por medio de la ley, entonces esa ley caducaba, porque el mismo Señor la tomó, la cumplió y la sepultó. Y esa vieja ley no resucitó con el Señor. Con el Señor resucitó la esperanza del nuevo pacto para toda la humanidad, no para un pueblo nada más, sino para toda la humanidad. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Pero esto la gente no lo quiere entender. La gente prefiere estar claustrado, humillado, sancionado. Le hacen de todo, pero no se sueltan de esa religión. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Los mismos intereses que tenían aquellos antiguos sacerdotes del templo, los escribas y los fariseos. El money, el dinero. ¿Acaso usted cree que no hay líderes de iglesias que no saben estas verdades?
Pero ellos dicen, no, si esta gente sabe la verdad, si yo les digo la verdad, entonces no me van a traer más los diezmos, no me van a traer más las ofrendas, y entonces, ¿cómo hago yo para seguir siendo lo que soy? No entienden y no quieren entenderlo. Muchos se disfrazan y dicen, no, aquí no se le cobra el diezmo a nadie, aquí no se le pide diezmo a nadie. Pero eso es así, en voz populi, que la gente escuche, oye, qué bueno, en esa iglesia no cobran diezmo, pero usted va allá y se consigue con sorpresas. Entonces, estamos hablando de falsedades. No son cosas reales, no son verdades, son falsedades. Tapadas con una supuesta verdad, superficial. Pero al fondo, al final, es una falsa. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, le dicen los fariseos al Señor. Entonces dijeron, el Señor les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos pretendían engañar al Señor a la fuerza, que los reconociera como que eran hijos de Dios. Pero entonces cuando ellos le dicen esto al Señor Jesucristo, que fue una ofensa directa, donde le dicen que nosotros no somos hijos de fornicación, sin embargo tú sí, prácticamente es lo que le están diciendo ellos. El Señor se molesta y les dice, Jesús entonces les dijo, estamos en el verso 42 del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, le dice el Señor, porque yo de Dios he salido. ¿Está entendiendo? Yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Les dice el Señor, se incomoda. Caramba, ¿por qué no pueden entenderme? Si ustedes son los administradores de supuestamente la iglesia, ¿y por qué no pueden entenderme? Y les da esta frase final que le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué les dice que los deseos de su padre querían hacer? Porque querían matar. Lo querían matar a él, al Señor. Y el Señor les dice, los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Por qué Él les dice que el deseo del padre querían hacer? De su padre. Y les decía diablo, que eran de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no he permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Más claro no se los pudo haber dicho. Y más claro no nos los pudo haber dejado escrito a nosotros para que entendamos el propósito que Jesús o Yahshua, el enviado del Padre, nos dejara esta verdad tan clara
que parece que la gente se niega a entenderla o no la quiere entender. Bueno, es igual. Negarse a entenderla y no querer es la misma cosa. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, de este Dios que el Señor Jesucristo está hablando acá, del Padre, es que Pablo lleva el mensaje a los atenienses. Ahora, el Señor Jesucristo les dice otra vez, vuelve a tomar esa frase verdaderamente o verdadero, y lo dice acá en el Evangelio según San Juan 17:3. Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Otra vez vuelve verdadero. Allá era verdaderamente y aquí es verdadero. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y le dice: yo te he glorificado en la tierra. Escuche esto. Jesús le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces no les estoy hablando cosas incoherentes de lo que acabo de mencionar, que el Señor Jesucristo era aún antes de la fundación del mundo, cuando estos señores del templo le refutaban. Jesús conoció a Abraham, conoció a Moisés, a todos los conoció. Iban estos a venirle a decir: no, Señor. Jesús fue creado antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, de este Dios, o de nuestro Dios, el Padre bueno, el Dios de amor, yo creo que el nombre de Dios, del Dios verdadero, debe ser algo como amor, porque es que no tiene otra explicación. Amor. Bendita sea la gloria de Jesús. Entonces, vamos a ir al capítulo, al verso 23. Estamos en Hechos 17, 23. ¿Verdad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, le dice el Señor, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo les dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Es decir, Pablo les está diciendo: miren, la inscripción que ustedes tienen allí del Dios no conocido, precisamente de ese Dios no conocido por ustedes es que yo les vengo a hablar. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bendito sea la gloria del Señor. Ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarse, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje de Dios, linaje del Dios verdadero. Entonces tenemos que entender esto, que hay gente que no es del linaje de Dios, es del linaje del otro lado. Y lo está diciendo el apóstol Pablo acá. Y lo acabamos de ver en San Juan 8:44. Esa gente tiene otro linaje, otro tipo de sangre. Tienen la sangre del viejo pacto. Nosotros tenemos la sangre del nuevo. Pero es algo que no es necesario contenderlo. ¿Para qué? No necesita ser algo que se tenga que contender o que se tenga que hacer conflictos porque sencillamente no quieren entender. Si usted no quiere entender, no le da la gana de entender, ese es su problema y punto. Pero no haga problemas por eso a los demás. Es como que yo, a través de este medio, le dijera a la gente, no, si usted no busca a Cristo, usted hay que tomar acciones contra usted. ¿Por qué? Si el Padre amoroso, el Dios verdadero, el Dios bueno, el Padre de Jesús, el Jesús hecho hombre, que habitó entre nosotros, es tan benevolente que ha dejado libre albedrío, es decir, a su conciencia. Usted verá de qué lado se pone. Lo importante es que usted sepa que existe el bien y que existe el mal. Entonces, ¿de qué lado quiere estar usted? No es una cosa impuesta que yo le diga, no, usted tiene que ser bueno, usted tiene que convertirse en una persona buena, usted tiene que procurar ser bueno, si no nació para eso, porque tiene otro linaje, tiene otra sangre. Tiene otra sangre. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, Jesús, el apóstol Pablo, sigue diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o la plata o piedras, esculturas de arte e imaginación de hombre. Pero todavía la gente parece que no lee esto. Y la gente sigue engañada, sigue siendo manipulada, sigue siendo torturada de alguna manera por la religión. Pero el consuelo que tienen es que Dios lo quiere así. Y así le dicen sus líderes. El Señor así lo quiere. Te está preparando para algo mejor. El Señor quiere hacer algo extraordinario contigo. Esas son las palabras proféticas de algunos que se interesan por algo. Y pasan el tiempo y pasan los años y se vuelven a encontrar, hermano, pero ¿qué ha pasado? Sigo en la misma situación, cada vez peor. Es que estás mal.
¿Tienes algún pecado oculto? ¿Tienes alguna culpa? Algo no te deja que accedas a esa bendición. Pero si supuestamente la está diciendo un enviado, un profeta, ¿por qué no se cumple? Se tiene que cumplir. Y es más, hay unos que dan hasta fecha y hora y todo, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque andan en busca de otra cosa. Entonces, el Señor les dice acá, siendo pues linaje de Dios, esto es para los que son hijos de Dios, los que Dios ha elegido. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, es decir, las cosas espirituales del Dios viviente, del Dios bueno, sean semejantes al oro, la plata o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombre. No, Señor. Es más que eso. Y vale más que eso. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de aquel tiempo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasó por alto. Jesús pasó por alto todo aquello. Aquellos tiempos de ignorancia. El Señor los pasó por alto. No importa. No importa, dice el Señor. Ya pasó lo que pasó. Yo cumplí. Y vamos a regresar a San Juan 17. Porque por aquí hay algo que el Señor quiere que sepamos en esta mañana para complementar lo que hemos venido diciendo. Mire lo que dice el Señor. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes. A los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. Esa palabra que el Señor les está dando. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Es decir, el Señor en ese momento le dice al Padre espiritual, porque en ese momento Él era carne, Él le dice, yo ruego por ellos, es decir, por nosotros. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. ¿Por qué? Porque está hablando de una misma persona. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿De quién hablaba? De nosotros, del linaje de su sangre, de los que procuramos hacer el bien, de los que procuramos ser transparentes, de los que procuramos ser justos. Esa es la palabra, equilibrados. Y yo voy a ti, le dice él, y ya no estoy en el mundo, mas estos, o sea, los que él, Padre, le dio, que somos nosotros, están en el mundo, y yo voy a ti. Padre, le dice él, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bendito sea la gloria del Señor para siempre. Él le dice al Padre, yo no ruego que los quites del mundo. Yo no ruego eso, sino que los guardes del mal. Es decir, de toda la maldad que existe. Entonces, estamos guardados y resguardados por el Padre creador de todo el universo. Bendito sea su gloria para siempre. Él se hizo hombre, Él se hizo Cristo, Él se hizo uno más de nosotros, para que nosotros hoy podamos comprender y entender cuál fue, como se dice, el objetivo principal por el cual el Señor vino a la tierra, por el cual el Dios Todopoderoso se hizo hombre y estuvo con nosotros. Esa es la razón. Para que el Padre nos libre de todo mal. Entonces, ya para ir concluyendo, Pablo había visto los objetos de su adoración del Dios no conocido. Este Dios que Jesús él presenta como Padre. Pablo había visto los objetos de su adoración. Se habían fijado en sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho de que ese hermoso templo que se llamaba el Panteón era un templo dedicado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes y Pablo había observado que entre todos los ídolos, un altar que tenía esta inscripción, el Dios no conocido. Ahora eso podría significar que los atenienses eran muy liberales y tolerantes y no querían incluir a ninguno de los dioses. No querían excluir, perdón. Porque así era la vida antigua. Como dije al principio, había muchos dioses, o sea, dioses poderosos, que ejercían, según su capacidad, cosas que las personas comunes y corrientes no podían hacer. Y por eso eran adorados. Y seguían siendo adorados aún después que habían desaparecido. Porque era normal. El problema comienza o comenzó cuando hubo un Elohim llamado Yahvé, que es el mismo Jehová, quiso monoteizar o se quiso monoteizar, convirtiéndose en el único Dios. Y por eso, en todas esas culturas, si usted busca escritos de esos antiguos dioses, va a conseguir poco. Pero sí existieron. Sí existieron. Y en algunos lugares hay libros completos, como lo hay del Antiguo Testamento. Hay libros completos donde habla de otras deidades.
Es decir, el mundo era libre de adorar porque estaban por todos lados. Ahora, cuando Jehová se monoteiza, allí incurre en una falta grave, porque está prácticamente suplantando al Dios verdadero, y el Dios verdadero, a través del Hijo de él mismo hecho hombre, le dice a los que se decían llamar hijos de Dios o de su Dios, el Señor les dice que ellos eran hijos del diablo. Porque cómo es que, siendo supuestamente hijos de Dios, querían matarlo a él. Porque su padre había sido homicida, le dice Jesús a ellos, desde el principio, y padre de mentira. Ahora, ¿quién puede decir, entre tantas destrucciones que hubieron en el Antiguo Testamento, quién puede decir que en una de esas destrucciones aparezca el nombre de ese que Jesús llama homicida y mentiroso, que es el diablo, Satanás? No aparece en ningún lado, hermanos. Usted busca en la Biblia y escucha que destruyeron a un pueblo entero, masacraron a todo el mundo por orden de Jehová, no del diablo. El diablo no aparece. Entonces, ¿quién era el diablo entonces en ese entonces? ¿Por qué la gente, los mismos jacobitas, temblaban cuando veían que se aparecía el personaje en una nave? ¿Por qué tenían que temer tanto si era un Dios tan amoroso, tan bueno? Que muchas veces se escapaban de ese Dios buscando refugio en otros. Y entonces el Dios los juzgaba y los mandaba a buscar con profetas, con gente que él elegía para que los volviera a traer. Porque les pertenecían a él. Él se adueñó de ellos. Y hasta el sol de hoy vemos las consecuencias de ese Dios. ¿Y a quiénes maneja ahora? La pobre Palestina, Gaza, Judea, la antigua Filistea, la antigua Canaán, es la misma, Palestina. Ahí vemos los efectos de lo que instruyó Jehová al pueblo que él sometió para que invadieran ese territorio. Y hasta el sol de hoy no han podido. Entonces decidieron destruirlo. Y esas son las consecuencias de la religión. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, el Dios no conocido hoy se les presenta. Hoy no lo presenta Pablo. Hoy no lo presenta Jesús o Yeshua. Hoy lo presentamos a través del Espíritu. El Dios no conocido, por muchos hasta ahora, todavía está llamando a la gente, al mundo, que le conozca. Y yo estoy seguro que si el mundo reflexiona y para un momento y reconoce al Dios no conocido, entonces cesarán las guerras. Entonces cesará el problema entre las naciones. Entonces cesarán los disturbios. Entonces cesarán las migraciones. Entonces cesarán los atropellos.
entonces cesarán los bloqueos, entonces cesarán las sanciones, entonces cesará todo aquello que está encadenado a la maldad de los hombres. Porque reconocerían la verdad, reconocerían al Cristo verdadero, al Cristo profundo, al Dios verdadero. El que vino a hacer maravillas, el que vino a cambiar, el que vino a dar un salto cuántico en la vida del ser humano. Ese es nuestro Dios y tenemos que adorarlo en forma de respeto, no como libertinaje o como liberalismo, sino con respeto, como cuando usted está frente a su padre. Usted nunca va a hablar mal de su padre o de su madre. Ellos son sus padres y su madre. Sin embargo, hay gente que tienen ese otro linaje que no lo hacen. No honran a sus padres. Y honrar a sus padres no es solamente decir, oh, mi padre es bueno, mi padre es un ejemplo. No. Eso es parte del adorno, pero la verdadera honra está en que nosotros, los hijos, honremos a nuestros padres en cuanto a lo que es ayudarlos en sus necesidades. Esa es la verdadera honra. Porque mi padre puede estar pasando por una situación difícil y yo tengo dinero para resolverle esa situación y no me atrevo porque entonces voy a gastar lo mío. Eso no es honrar al padre o a los padres. Ellos lo dieron todo por nosotros. Y entonces, ¿cómo es que nosotros ahora no podemos dar algo por ellos o darlo todo por ellos también? Ahí es donde va el asunto. Por eso el Señor dice que los que aman a dos señores terminan amando a uno y odiando al otro. Cuando la gente pone la mirada en el dinero y no le importa más nada sino dinero, se olvidan de padre, de madre, de hijos, de hermanos, de familia, y se claustran en su lugar. Y el que lo quiera ver, que lo vaya a ver a su casa, pero él no ve a nadie. Bendito sea la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, al Dios no conocido que Pablo presentaba en aquel entonces era el Dios verdadero, el Padre de Jesús. Por eso Pablo, en sus múltiples saludos que hace, dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y les guarde donde quiera que estén. Y ese era el tipo de saludo que Pablo daba. Y en esta mañana yo quiero despedirme de todos ustedes por el día de hoy con ese saludo. Que el Dios bueno y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga en donde quiera que ustedes estén. Sea en su casa o en su trabajo o en un viaje, en donde quiera que usted vaya. La paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre lo guarden y lo cobijen y le bendiga siempre. Así que, amados hermanos, hemos culminado por el día de hoy con esta enseñanza que la he titulado El Dios no conocido. Así que damos gracias a Dios por este hermoso estudio, por esta enseñanza que nos ha dado en la mañana de hoy, esperando que Dios siga añadiendo bendición a cada uno de los que pueden oír y ver a través de la red social de Facebook estas enseñanzas que el Señor
me inspira para compartirlas con todos ustedes. Así que un abrazo fraterno para todos. Voy a enviar un saludo por acá muy especial para mi querida madre allá en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, a todos mis hermanos, a toda mi familia, a todos ellos con mucho amor y cariño. Y también quiero saludar por acá a un buen amigo, Henry Alvarado. Saludos, Henry, bendiciones para tu familia. Espero que estén bien. Y también para mi hermano Ismael Cabrera. Un saludo, hermano Ismael. Dios te siga bendiciendo, Dios te siga fortaleciendo, Dios te siga ayudando. Y confiando en ese buen Dios que es nuestro Dios, que todas las cosas en Él son nuevas. Él pudo decir, yo hago nueva todas las cosas. Así que muchas bendiciones para todos. Me despido. Como siempre, su hermano en Cristo, Lucas Morillo, un servidor de ustedes y de Latinoamérica. Bendiciones. Un abrazo.